Hola, bienvenidos a Voces del Banco, el podcast de los banqueños. Soy John Arévalo Cristo y hoy hablaremos de esa situación cotidiana que nos hacen reír, suspirar y a veces hasta nos vuelan la piedra, desde las calles polvorientas hasta la tarde de pesca en el muelle del viejo puerto. Aquí compartimos las historias que nos hacen únicos como banqueños y banqueñas. En Voces del Banco le contamos que así amaneció el banco. Hoy se presentaron varios cortes de luces en diferentes barrios del municipio. También hubo presencia de lluvias, por lo cual imagino que por allá en la Comuna 1 hay muchos barrios literalmente en el barro. Hoy vamos también a tocar un tema muy fundamental y lleva por nombre este podcast, que es el banco bajo la lluvia. Esto tiene que ver con una situación que se está presentando con el crecimiento del río, las inundaciones y la erosión que se da a nivel de la ribera. Vamos a hablar acerca de esto en este pequeño encuentro. Bueno, y para abordar este tema, abramos el espacio de opinión. El banqueño opina. Y este es mi punto de opinión. Mi apreciación con respecto a la situación de erosión que está por desaparecer la vía que comunica a los corregimientos de San Roque con Santa Rosa y la conexión con la cabecera municipal. El río Magdalena está cobrando su espacio y está causando esa erosión. Ya ha habido una intervención por parte de la alcaldía municipal, del ente territorial, donde se fueron a la bancarrota, se fueron al río, se lo llevó el río cerca de 850 millones de pesos, para lo cual el Consejo Municipal aprobó dicha inversión por parte de la administración municipal. Pero lo que vemos aquí a simple vista es cómo esa malversación de esos fondos que irresponsablemente fueron destinados para una obra de mitigación que no contuvo o que no tuvo en cuenta todas las variables técnicas en cuanto a la construcción de un tipo de obra de contención que tenía que preverse. No iba a ser, digamos, lo suficiente más que un pañito de agua para esta tragedia enorme. Entonces ahora vemos al actual alcalde acudiendo a los organismos e instituciones nacionales como la UNGRET para tratar de buscar más recursos y tratar de volver a echarle otro poco de millones a este boquete que el río está haciendo, y que tristemente, si no hay una posición de la ciudadanía, si no hay una ciudadanía activa y sobre todo reclamando sus derechos para poder ya desde la ética, desde la ética dentro de la administración, poder tener, digamos, responsabilidad en la ejecución de obras, en la inversión de recursos, para poder de esta manera beneficiar a la comunidad, a la población, y en este caso no solo beneficiar, sino también garantizar sus derechos a una vivienda, garantizar sus derechos a la convivencia en armonía con su entorno, con su medio ambiente. Este espacio del Banqueño Opina era mi opinión que tenía que dar al respecto. Sigamos con nuestro espacio de información en este podcast de todos los banqueños. Y bueno, ahora para ir finalizando un poco, hablemos acerca de los desafíos éticos y políticos que se presentan en nuestro territorio, en el Banco Magdalena. Vamos a profundizar un poco sobre estos aspectos fundamentales, importantes. Recuerden que el municipio del Banco Magdalena enfrenta problemas ambientales, como el tema del desbordamiento de los ríos, incluso los incendios forestales, la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas, por falta de políticas efectivas para proteger el medio ambiente. Este es un desafío muy importante. Podemos recordar lo que sucedió con las abejas de los panales de abejas que atacaron al señor Cecilio en el muelle del vendedor de raspado. La verdad, pues una tragedia que por no prever, por no tener esa capacidad
y la aplicación de esas políticas públicas, pues, y por la ineptitud quizás y la irresponsabilidad de los entes encargados, pues se presentó esta situación que llevó a la pérdida de una vida humana. La protección ambiental es uno de los desafíos muy importantes, ya que en su impacto afecta la calidad de vida de los habitantes y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales de los que dependen muchas comunidades. Por ejemplo, si el río se contamina y se acaban los peces, pues afectará también nuestra economía, porque muchas de las familias banqueñas viven de eso, de la economía que se genera a través de la pesca. La participación ciudadana y la gobernanza es un desafío político, y pues que su impacto podría generar como impacto la asistencia de la desconexión entre los líderes políticos y las necesidades reales de la población. Vemos gobernantes desconectados de la realidad, de las necesidades que tienen sus ciudadanos. En este caso, pues el municipio del Banco no es ajeno a eso. La participación ciudadana en la toma de decisiones es limitada. Incluso los planes de desarrollo se construyen casi que a espaldas del pueblo, en su contenido real, pero hacen show, hacen pantallas, se publican a través de los medios de comunicación como si realmente el insumo se estuviera recorriendo con la ciudadanía. Y esto genera descontento social y desconfianza en las instituciones, lo que a su vez debilita la democracia local. Otro aspecto fundamental en los desafíos éticos y políticos acá en nuestro territorio es la educación y el acceso a la información. Esto es un desafío moral y ético. El acceso a la educación de calidad y a la información veraz es limitada. Hay muchos medios desinformando, llámese el Banco y la Región, llámese los Sures, llámese X o Y, lo que pasa en el banco. Su papel fundamental es desinformar, manipular, generar matrices de opiniones. Entonces esto afecta la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar activamente en la política social. Otro de los desafíos éticos y políticos que hay en nuestro territorio es un desafío moral y ético, es la discriminación y exclusión social. Es decir, los barrios de la Comuna 1, Santa Rosa, La Esperanza, Los Olivos, estos sectores deprimidos y que tienen diferentes problemáticas sociales, cuando un habitante de estos sectores, se trata de buscar empleo o de ubicar a uno de sus hijos en una de las instituciones privadas, siempre se nota esa marginación, esa exclusión, esa discriminación, pues negando de los cupos por el simple hecho de habitar en estos territorios. O cuando un agente de policía, por ejemplo, pide una requisa, lo cual es de ley, está dentro del código policía, utiliza siempre la violencia y violencia física y verbal para poder realizar estos procedimientos, cosa que no se da en otros sectores del municipio. Las comunidades discriminadas, afrodescendientes, los jóvenes sin problema de consumo y todos los habitantes de esta zona, pues se sienten un poco excluidos. El acceso a los servicios públicos básicos es deprimente, casi que no hay agua para tomar, y si la que llega contaminada con heces y todo tipo de residuos, además que pasa por una tubería de asbesto cemento. Y bueno, la participación política también es limitada, ¿no? Del simple hecho de estar en una zona bastante popular o deprimida. Y esto perpetúa las desigualdades y dificulta la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa. Y lo otro, para finalizar estos desafíos políticos, aquí en un breve resumen, la falta de oportunidades económicas. La economía del municipio depende en gran medida de las actividades tradicionales como la agricultura y la pesca, el comercio también, y a menudo son insuficientes para garantizar el desarrollo sostenible. La falta de diversificación económica y el apoyo de emprendimientos limita las oportunidades para los jóvenes especialmente y las familias. Esto contribuye al desempleo y a la migración de personas en busca de mejores oportunidades, y vemos casos de gente jóvenes que se van a las ciudades, y muchos banqueños han muerto en la ciudad de Bogotá por ataques de intolerancias, han sido atropellados, arrollados, accidentes de tránsito, y simplemente están buscando la forma de sostener, de realizar su vida, y bueno, fueron en busca de mejores oportunidades con un desenlace desafortunado. Bueno, y de este modo finalizamos estos desafíos políticos
y en el municipio ético y político en el municipio del Banco Magdalena, pero vamos a otra sección ahora, que es nuestra conversación con la IA. Vamos a responder unas preguntas que nos está planteando la inteligencia artificial con respecto a este tema de los desafíos éticos y políticos. ¿Qué dice la IA? ¿Qué nos va a preguntar? Y vamos a estar dispuestos a responderles. Bueno, le dijimos a la IA china, a DeepSeek, lo siguiente: formule 3 preguntas que aborden los desafíos éticos presentes en el municipio del Banco Magdalena. Y esto fue lo que nos respondió. O más bien, esto fue lo que nos preguntó. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública del banco para combatir la corrupción y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la comunidad? Bueno, esta pregunta que nos hace la inteligencia artificial de DeepSeek habla de la transparencia y la corrupción. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de transparencia? Bueno, los líderes de los territorios, hablando de juntas de acciones comunales, los concejales elegidos por voto popular, incluso pues desde las mismas alcaldías, senados, de gobernación, se debe fomentar la creación de veedurías ciudadanas que permitan poderle hacerle seguimiento, que se permita poderle tener certeza en la rendición de cuentas y esa veracidad de que la misma ciudadanía empoderada pues entienda la urgente necesidad de poder apropiarse de todas estas herramientas que el Estado permite, que la Constitución y que la ley permite, para hacerle seguimiento y control de lucha anti la corrupción, de control a la ejecución de los proyectos. Bueno, la inteligencia artificial también nos ha planteado otra pregunta. ¿Qué acciones éticas y sostenibles pueden tomar los habitantes y las autoridades del banco para proteger el río Magdalena y los ecosistemas circundantes, asegurando que el desarrollo económico no comprometa el futuro ambiental del municipio? Bueno, a esta pregunta recordemos que están los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los OMS, y esa conciencia que debemos tener los ciudadanos. Nosotros somos morales por nuestra estructura moral y por naturaleza somos seres éticos, moralistas. Entonces el cuidado de nuestro medio ambiente, hablar del uso sostenible, del aprovechamiento sostenible de nuestro medio ambiente, requiere generar una conciencia colectiva. Para eso pues no solo se espera que las entidades sin ánimos de lucro, las organizaciones de la ONG, sino desde nuestro hogar, desde nuestra propia núcleo principal de la sociedad, que es la familia, debemos entonces prepararnos, instruirnos y a nuestra niñez, a nuestros hijos, a nuestros familiares, hablarles, concientizarlos, porque debemos de cuidar nuestros ecosistemas, ya que nuestro desarrollo económico depende también en gran manera del cuidado de este medio ambiente. Entonces lo primordial es generar conciencia, la generación de la conciencia. Y por último vamos con la tercera pregunta que nos plantea DeepSeek, la inteligencia artificial china, la que tiene revolucionado y los mercados financieros tecnológicos de los Estados Unidos en una total crisis. DeepSeek, vamos a ver qué nos plantea en nuestra próxima pregunta. ¿De qué manera se pueden implementar políticas y programas que promuevan la inclusión social y reduzcan la discriminación hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos vulnerables en el banco? Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo que lo primero que se debe dar como autoridad, como gobernantes, es ejemplo. Y las instituciones como de la fuerza pública, como la personería, como la Defensoría del Pueblo, pues intensificar las campañas que permitan generar esa conciencia en la juventud, en la ciudadanía, pero que también el sector privado esté inmerso en esta situación, para que a través de las oportunidades laborales, para que a través de la inserción de personas con discapacidad, a través de la inserción al mercado laboral de las comunidades indígenas y las poblaciones afrodescendientes, así como los grupos vulnerados,
vulnerables, de jóvenes que habitamos y que habitan en los sectores más deprimidos, pues se extienda esa oportunidad y puede garantizar también el derecho al trabajo a todas estas comunidades, a todos estos sectores que padecen de la inclusión social. Y bueno, esas políticas públicas y esos programas tienen que ir de la mano con los ejercicios verdaderos y en el territorio, en el terreno, en esos microterritorios, de recoger esos insumos y que sean políticas elaboradas a través de la participación real de esta población. Bueno, y de este modo, como reflexión final, vamos a dar una opinión con respecto a lo que es este espacio, este podcast. Aquí, por ejemplo, hoy vamos a recordar que a pesar de los desafíos, el banco es un pueblo lleno de vida, donde la gente se ayuda y siempre hay una sonrisa para compartir. Agradecemos especialmente a todos quienes han estado escuchándonos estos 15-20 minutos nuestro podcast. También hacer una reflexión final es que este ejercicio que hemos hecho con el uso de la inteligencia artificial, la cual nos ha planteado estas preguntas con referente al tema de los desafíos éticos y políticos en el municipio del Banco Magdalena, me parece totalmente sorprendente cómo está articulado dentro de esas redes neuronales cada uno de estos conceptos y de estos términos y también de estas filosofías en cuanto al estudio y a la ciencia de la ética, cómo se logra a través de estos algoritmos, a través de esta programación, poder generar esas mallas de redes que nos van a dar unas respuestas o nos plantean unas preguntas con un tema tan frágil en el tema de lo que tiene que ver con lo moral y lo ético, aplicado por supuesto también a todas estas tecnologías y a estos desarrollos de estas inteligencias artificiales. Entonces pues me despido de ustedes, agradecidos por haber compartido conmigo en este espacio, también al escucharnos, y nos vemos en un próximo episodio de este podcast, su podcast, el podcast Voces del Banco, el podcast de los banqueños.